Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen millones de bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, Tauro. Un mensaje de parte de tus hadas. Te quiero muchísimo, Tauro. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Te estás preguntando que cómo es eso de felices por siempre. Bueno, para ti el felices por siempre es hacer lo que tú siempre has querido hacer. Ese anhelo que tú tienes en tu corazón, sin importar nada ni nadie, siempre y cuando no te hagas daño tú o le hagas daño a otras personas, todo es valedero para tu vida. Si quieres salir, si quieres viajar, si quieres estudiar, si quieres trabajar, si quieres hacer lo que tú quieras con tu vida, lo puedes hacer. Ya sabes que si lo crees, lo creas. Bueno, te recomiendo muchísimo la ley de la Asunción de Neville Goddard. Busca en YouTube ley de Asunción de Neville Goddard. Ponla en práctica y verás que tu vida va a cambiar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo hago realidad todos mis sueños y mis anhelos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Recuerda que esa lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, podría ser también una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial es alguien que te quiere muchísimo, muchísimo. Es una persona que está trabajando o ha trabajado por la relación de ustedes. Es una persona que literalmente dijo, yo me voy a dar una oportunidad con esa persona tan maravillosa como es Tauro, porque vio en ti cosas hermosas, cosas espectaculares. Dice que contigo se puede aventurar a cosas nuevas, a cosas diferentes. Es una persona que realmente quiere todo contigo, quiere hacer todo contigo, quiere tener una familia, quiere trabajar, quiere hacer absolutamente todo contigo. Se ha dado cuenta que realmente tú, mi querido Tauro, eres una persona con la cual se puede contar, se puede soñar en grande y que para ti no hay nada imposible. Lo único imposible es precisamente eso, lo imposible para ti. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que tú tal vez seas más firme con la relación. Tal vez has estado demasiado inestable, tal vez demasiado pensando en muchas cosas, resolviendo muchos problemas. Sí, tal vez tienen muchas dificultades en estos momentos por resolver de dinero, de salud, de relaciones con tus familiares y todas estas cuestiones. Pero es una persona que quiere tiempo para ustedes, tiempo para desarrollar la relación de ustedes y que esto se convierta como en una fortaleza, en algo realmente grande, bueno, firme, algo bonito. Tu persona especial piensa de ti que a ratos eres de un genio bastante fuerte, que es algo que tú podrías controlar, porque dice, no, bueno, es una persona sí de un carácter fuerte, pero que también a ratos te sales de casillas por cosas que a veces no tienen mucha relevancia y piensa que es algo que tú realmente puedes mejorar, porque la verdad es que es una persona que te ve como un príncipe, como una princesa, pero también te ve como la persona, como el hombre, como la mujer terrenal que eres. Y bueno, lo que ve así como medio descuadradito en ti es tu temperamento, tu mal genio. Tal vez tienes muchas cosas por dejar pasar, tienes muchas cosas acumuladas en tu cabeza y en tu corazón que es momento de que las dejes salir, ya sea que escribas, realices cualquier actividad o confrontes directamente a ciertas personas con las cuales tú deberías tener ciertas conversaciones serias.
Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, las cosas comienzan a resultar muy bien. Sí, la relación va a construirse poco a poco, no va a ser algo así de primerazo ya, que todo va a ser película de Disney o cuento de Disney de primerazo. No, ustedes la van a construir poco a poco, va a ser el esfuerzo de los dos. Listo, a ratos van a haber cosas que van a tener que cuadrar y que no les van a gustar mucho al uno del otro. Pero bueno, viene algo maravilloso. Si ustedes esperan tener familia, listo, lo van a poder tener. O algo muy maravilloso va a llegar a la vida de ustedes. Una sorpresa, algo totalmente espectacular, como un regalo, así como caído del cielo. Algo que ustedes los va a llevar a unirse más, a estar más en consonancia el uno con el otro. Bueno, también me dicen las cartas que lo que sí deben tener cuidado es con la psicodependencia, que la relación de ustedes sea una relación de dos personas que realmente quieren hacer algo juntos, pero que no se olvidan de su propia individualidad, de que tienen que crecer sí juntos, pero también tienen que crecer como personas individuales, que tienen que avanzar, estudiar, trabajar y seguir adelante con la vida de ustedes, con la vida juntos, sí, pero también la vida que ustedes han tenido antes de conocerse. Esa vida también tiene que seguirse cultivando y seguir los dos adelante, teniendo sus amigos, teniendo sus familias y teniendo los sueños que ustedes siempre han tenido, solamente que ahora los van a combinar o los van a complementar con esta persona tan maravillosa con la cual se han encontrado ustedes en este instante. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes. El tarot de los ángeles el día de hoy, a mis queridos y mis queridas. Bueno, me dicen que los sueños saben sobre el futuro. Bueno, tal vez ustedes tienen ciertas dudas, cierta incertidumbre por lo que vaya a suceder con la relación de ustedes, pero me están diciendo los ángeles, bueno, vas a recibir una revelación súper espectacular en un sueño. Tal vez las dudas y tal vez cierta incertidumbre que puedan tener tú o tu persona especial acerca de la relación van a ser resueltas en este sueño. Entre los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de la cama de ustedes. Y apenas se despierten, anoten. Hoy soñé con un pollito, mañana con, bueno, hasta que los 4 días, bueno, digo solamente una palabra, pero pues entre más detalles tengan mejor de los sueños. Al cabo de los 4 días, miran esos 4 sueños que han tenido, buscan el significado en Google, en YouTube, y entonces de ahí se va a armar un mensaje súper especial que van a tener para ustedes sus guías espirituales. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengan muchísimo cuidado con imprudencias de cualquier tipo. No es que se van a volver paranoicas, no. Si no quieren tener hijos en este momento, por favor cuídense, para eso existe la planificación familiar. Bueno, también hay cosas que pueden fallar, sí es cierto, pero bueno, cuídense mucho de esa situación y no vayan a cometer tal vez algún desliz, alguna cosa que les podría estar costando después ciertos dolores de cabeza. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que no necesitas a otra persona para arreglarte. Bueno, te dicen que tienes que tener más en cuenta la opinión de ustedes dos, no tanto lo que digan otras personas, no tanto lo que opinen las otras personas acerca de su relación, sino lo que ustedes realmente quieran como relación, como pareja. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Bueno, esta fue la carta que te salió de las hadas, que no necesitas de otra persona para arreglarte. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de tomar nuestras propias decisiones precisamente y avanzar. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes que están en una pareja, en una relación el día de hoy. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritas y solteritos. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué me les dice a mis solteritos y solteritas las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, demasiadas dudas tienen ustedes acerca de ciertos proyectos, pero yo les digo que las cosas están funcionando bien. Cree más en ti, cree más en tus capacidades, que yo sé que tú puedes salir adelante de esta situación. Mira, todo marca éxito, tu trabajo mejora, todo mejora para ti, absolutamente todo mejora para ti. Pero tienes que mejorar también
tu credibilidad en ti mismo, en ti misma. Yo sé que eres muy entregado, muy entregada al trabajo, pero también es tiempo de que descanses. También es tiempo de que te dediques a ti algún tiempo. A veces sencillamente no hacer nada, porque a veces creemos que descansar es también cambiar de actividad, pero no, a veces el cuerpo necesita de estar quieto para poder recuperarse. Puedes ver una película, puedes ver una serie, puedes simplemente meditar o dormir si tú quieres, pero bueno, seguir adelante. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierta depresión que tú no debes dejarle coger ventaja. No debes dejarte coger ventaja de esta depresión, porque se podría convertir en algo patológico, en algo crónico. Vamos para adelante, mi querido Tauro. Yo sé que tú puedes. No pierdas el ánimo. Yo sé que hay problemas y dificultades, pero los problemas se comienzan a solucionar perfectamente. Vas a tener la suficiente claridad mental para salir de esto. Y bueno, las cartas también me están diciendo acerca del equilibrio. Tienes que equilibrar cuerpo, alma y espíritu para poder estar bien. Te dicen los ángeles el día de hoy que no te culpes más, que rectifiques. Ya después de la leche derramada no vale Santa Lucía. Ya lo que pasó, pasó. Lo único que tienes que hacer en este momento es solucionar las cosas que se puedan solucionar, pedir disculpas, pedir perdón, no volverlo a hacer, perdonarte a ti mismo, a ti misma especialmente, y seguir adelante con tu vida y tomar los correctivos que sean necesarios para que cierta situación negativa no se vuelva a presentar en tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, me habla acerca de ciertos chismes alrededor tuyo, ciertas personas que la verdad hablan muy mal de ti, no te conocen, no viven contigo, no saben quién eres, el ser totalmente maravilloso que eres tú, pero se han tomado la molestia de dedicarte a ti sus palabras, sus pensamientos, y no de manera positiva, más bien de manera negativa. Son personas que tienes que alejar de tu vida, de tu entorno, y no pensar en estas personas, no darles más energía a esa situación. Te están diciendo las hadas que perdones, especialmente perdónate a ti mismo, a ti misma. Mira, todos cometemos errores, todos cometemos fallas. Lo importante es seguir adelante, perdonarte a ti mismo, a ti misma, y no volver a hacer eso que te causa tanto daño a ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me perdono a mí mismo o a mí misma y sigo adelante, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando mucha luz y un abrazo muy especial a ti, mi querido Tauro. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay personas que te manipulan a ti, personas bastante egoístas y superficiales, que lo único que quieren es su propio beneficio. No te dejes manipular de estas personas, porque son personas que realmente buscan es solamente su bolsillo. Son personas que te engañan, que te dicen que las cosas son de una manera, o que ganaste esto pero no, realmente ganaste más, o que esto cuesta más pero realmente cuesta menos. Ten mucho cuidado con esa situación. Bueno, en un futuro más bien cercano, mira, tienes que tener cuidado con tu dinero. Hay cierto riesgo de pérdida económica, pero la cuestión es que va a haber cierto asunto familiar que va a conjurar esto, que va a conjurar esta situación. Se comienzan a cumplir todos tus sueños y todos tus deseos. Lo que sí es que tienes que tener cuidado es dónde vas a poner tu dinero, porque tal vez te podrían querer engañar. Te dice los ángeles que fortuna en tus viajes. ¿Te conviene ese viaje que tanto estás aplazando? Te conviene porque tal vez vas a encontrar una forma millonaria de ganarte tu dinero, tu sustento, un trabajo no tan pesado como el que tienes ahora, un trabajo en el cual tú te vas a poder dedicar, sí, de alma, vida y sombrero, pero el cual vas a disfrutar muchísimo. Así que no te niegues a hacer ese viaje. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice que hay ciertos rivales que no están no están compitiendo contigo de una manera tan honesta. Date cuenta de quiénes son esas personas, date cuenta qué es lo que realmente están haciendo, y bueno, trata de conjurar esta situación. Que de qué manera lo haces.
La manera de conjurar a esas personas que compiten con nosotros de manera deshonesta es alejándonos de estas personas, no permitiendo que sepan tus movimientos en cuestiones económicas y seguir adelante con tu vida y con tu negocio. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy, mis queridos Tauros. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable, si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.